Este es el último video del Evangelio de Lucas. Hoy terminamos de leer y de comentar todo este hermoso Evangelio y también hoy terminamos pues los 4 Evangelios. Gracias a Dios que nos ha acompañado en toda esta lectura comentada. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y te recuerdo que voy a continuar con todos los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver el capítulo 21. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay mucha diferencia cuando uno da de lo que nos sobra o cuando damos todo, damos el 100%. Al darlo todo ya solo dependes de Dios. Hay mucha diferencia en servir a Dios, ¿verdad? Unos lo hacen por decir con gozo, con alegría, con gran compromiso cristiano de fe, y otros solo, digamos, por cumplir un requisito. Entonces hay mucha diferencia en el sacrificio que hacemos para Dios. Esa diferencia está en nuestro corazón. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Muchas cosas están sucediendo, y cuando empiezan a suceder estas cosas hay gran alarma y aparecen oportunistas, profetas y siervos de Dios, aprovechando el momento para causar expectación, para causar temor, a veces para hacer que los hombres reaccionen, que la humanidad reaccione, y de alguna manera está bien. Pero bueno, si vamos a entender los tiempos de Dios, Él nos dice que, número 1, que nosotros pues no nos alarmemos, ¿verdad? Que para nosotros no haya una gran preocupación. Todo esto está escrito. Dice que es necesario que estas cosas ocurran, todas las que el Señor nombra, pero también nos dice que el fin no será inmediatamente. O sea, es un proceso largo, está establecido cronológicamente en la palabra del Señor. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Bien, el hambre está a las puertas en este tiempo después de la pandemia. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. A ver, hablamos mucho de guerras, hambres, peces, pero no hablamos de esto que acabo de leer, que os perseguirán. O sea, viene persecución también por causa del Evangelio. En China hay gran persecución y en muchas otras partes del mundo. También dice que os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. O sea, que el marco legal que se aproxima para la iglesia no es fácil. No es fácil. De hecho, la ONU en estos días ha declarado a la iglesia, a la religión, como le dicen ellos, ¿verdad?, como enemiga de la sociedad. Enemiga de la sociedad. Lo que pasa es que muchas cosas que los hombres tienen por derechos humanos, a la luz de la palabra del Señor, no son correctos, no son justos. Son injustos a la luz de la palabra del Señor. Pero bueno, eso es todo un tema. Luego entonces nos dice que los echarán a las cárceles y seréis llevados ante reyes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión de dar
de dar testimonio. ¿Por qué ocurre todo esto? Para que demos testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Fíjese bien, dice, yo os daré palabra en el momento en que sean llevados ante gobernadores y ante reyes y en las cárceles. Y dice, yo les voy a dar palabra. Yo, Jesús. En otra escritura de otro evangelio nos dice que el Espíritu Santo dará palabra en aquel momento. A ver, ¿entendiste? O sea, en otros evangelios nos dice, en el mismo pasaje, que el Espíritu Santo le va a dar palabra a aquellas personas en aquel momento. Y aquí dice, yo os daré palabra. ¿Sabes qué quiere decir? Que Jesús y el Espíritu Santo son el mismo. Entonces dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, tiempo y cumplimiento para todos. Pero a ver, me detengo donde dice que aún tus propios familiares te van a entregar. Aún tus propios familiares te podrán entregar. No en todos los casos, pero ocurrirá en algunos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tremenda palabra esta que está al final. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? A ver, Israel siempre fue, déjame decirlo así, en el Antiguo Testamento siempre fue la nación número uno, la líder del mundo. Vamos a ponerlo de esa manera así rápido. Israel es el pueblo de Dios. Bueno, Israel fue dispersado por Dios por todo el mundo y ya no fue la nación número uno del mundo. ¿Ahora quién? Bueno, pues ahora otros países. En su momento España, en su momento Estados Unidos, Roma, ¿verdad? Italia, Inglaterra, han sido líderes del mundo. Y eso sucederá, ese es el momento en que son los gentiles, o sea, las naciones que no son el pueblo de Dios, es el momento en que es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo en que los gentiles gobiernan el mundo. Pero eso va a terminar, porque Israel volverá a ser la cabeza de todas las naciones. Eso está escrito. Entonces, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El bramido del mar. En el video del ADN que enseñé sobre el mar es la humanidad. Habrá un clamor mundial. La humanidad clamando paz, seguridad y muchas cosas más. Y dice, y por las olas. Las olas son esos movimientos que en Inglaterra sucede algo y ese mismo día ya está ocurriendo también en Australia, ya está ocurriendo también en Brasil. Son las olas que hace la humanidad. Por eso es que el mar representa a la humanidad y las olas son todos los movimientos que se van replicando en todo el mundo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Hay que vivir así siempre esperanzados, levantando la cabeza, esperando la venida del Señor. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, algunos dicen que una vez que se hace el pacto, 70, 80 años, esa generación ya no va a pasar. Difícil sostenerlo, ¿verdad? Pero tampoco está tan descabellado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no
se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 3 cosas, comida, 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 bebida, 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 y afanes de esta vida. Todo esto hacerlo con moderación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es una oración que nunca hacemos, escapar de las cosas que vendrán. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, dice, pero que tiene por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ya hay un traidor ahí. Luego llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Gloria al Señor. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y los dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Momento glorioso, el pacto nuevo de la gracia de Dios para ti, para mí y para todo aquel que quiera aceptar al Señor. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Sí, o sea, los gobernantes de alguna manera se autoproclaman como los bienhechores, los que le hacen bien a la humanidad, a la sociedad, a su pueblo. Pero muchas veces no es así. Algunas cosas sí, pero muchas no. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Maravilloso ejemplo. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. En lo humano, ¿quién es el mayor? El que se sienta a la mesa, ¿verdad? El criado es menor. Eso es en lo humano. Pero en lo espiritual es exactamente a la inversa. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues hay una gran misión, una gran responsabilidad terrenalmente, pero también cuando venga el cumplimiento de los tiempos, trabajaremos para el Señor. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. Mire la oración perfecta del Señor. Hay una prueba sobre Pedro, el diablo lo va a tomar tremendamente, y dice, pero mas yo he rogado por ti. ¿Cuál fue la oración del Señor? Que tu fe no falte. No oró que el diablo no le pusiera la prueba. No, no. La prueba tenía que venir, también en tu vida. Pero la oración perfecta es, voy a orar por ti, que tu fe no falte. No te puedo quitar la prueba porque viene de parte de Dios. Tremendo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y se cumplió. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora pues, el que tiene la bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. Una vez más no entendieron, ¿verdad? Cuando el Señor estaba, Él les proveía de todo. Ahora ellos tenían también que hacer algún esfuerzo personal para proveerse de las cosas. Y Dios siempre es el que provee, a través de tu brazo muchas veces. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Cuál es la estrategia contra las tentaciones? La oración. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Las personas que están tristes tienden a dormir mucho, Y aquí también vemos algo lindo. Entre más dura era la prueba, oraba más intensamente. Así nosotros tenemos que orar más intensamente cuando las pruebas sean más difíciles. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor entendía los tiempos, por eso aquí ya no se defendió, simplemente dejó que todo se cumpliera. Era el momento de que fuera entregado. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Sí, muchas veces nosotros, así como Pedro, negaremos al Señor, pero podemos arrepentirnos. Eso también está en el plan de Dios, porque conoce nuestra condición humana. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían estas
otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Y entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de nuestra boca. Bueno, era todo un caos. Más Jesús se conservó limpio, santo, ¿verdad? Y con un gran testimonio de la verdad de Dios en su vida. Levantándose, entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle y diciendo: a este hemos hallado que pervierte a las naciones y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Bueno, los poderes de la ley de ese tiempo tampoco pudieron encontrar en Jesús ninguna culpa. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Es tremendo que a la luz de los hombres era justo, no había pecado, y a la luz de los hombres de Dios había pecado. Tremendo, ¿eh? Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio a voces a una diciendo: ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese como ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos, cumpliéndose aquí la voluntad del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¡Qué hermoso! Ir en la condición en la que va el Señor, burlado, escupido, golpeado, y aún su preocupación son aquellas mujeres. ¡Qué maravilla! Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Bueno, una palabra que nos describe los tremendos juicios que vendrían sobre la humanidad. Y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así nosotros tenemos que tomar estas palabras y aplicarlas en nuestro alrededor. Padre, perdónalos. Yo perdono a los que me ofenden.
perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ahí tenemos uno que se ha convertido en la cruz. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A este versículo por ahí le ponen una coma en la Biblia de los Testigos de Jehová y le cambian el sentido. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Maravilloso. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no estaba puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. A ver, este José de Arimatea, nosotros ahora vivimos 2000 años después de que Cristo nació. O sea, Cristo nació y habló del plan de salvación. ¿Cómo se salva ahora la humanidad? Creyendo en Cristo, creyendo en Cristo. Ok, ahora, antes de Cristo, ¿cómo era la salvación? Aquí nos lo dice. Dice que este José de Arimatea, dice que también, esperaba el reino de Dios. Nosotros creyendo que ya vino. Y los de antes creyendo que vendría. Es esperando el reino de Dios. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Bien, todo esto se ha explicado mucho, muchas películas se han hecho y se seguirá explicando. Yo quiero decir aquí un detalle que no se lo han comentado. Dice que porque tuvieron miedo, ellas bajaron el rostro. Como tuvieron miedo, bajaron el rostro. Bien, existe todo un código de conducta universal que está en la palabra del Señor acerca de la conducta humana. Y pronto lo voy a subir. Entonces, el hecho de bajar el rostro indicaba temor. Así como este detalle, mostraré muchos que están en la palabra del Señor acerca de la conducta humana. Luego dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas.
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Jesús les dijo, voy a resucitar, como 10 veces se los dijo, y ahora que resucita no le creen. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Ahora voy a hablar de 2 discípulos. Esto ocurre en un camino. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Alabado sea el Señor. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y le dijeron, me encanta este humor precioso del Señor, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los sacerdotes y los principales sacerdotes y los gobernantes, lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el 3er día de que esto ha acontecido. Bueno, pues ellos esperaban un rey que los salvara de la opresión de los romanos, ¿verdad? Pero no era ese el plan. Vino a salvarnos de la opresión del pecado y de la muerte. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Y tampoco ellos creían, Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y les dijo, y les dio de aquel pan. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron pues, lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista. Otro milagro, se desapareció en el instante. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. También arde mi corazón cuando estoy leyendo todo esto. Que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mas, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis atribulados? Dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gloria a Cristo Jesús. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué comió el Señor? Pescado y miel. La miel es buena, Y entonces dice, lo tomó y le dijo estas palabras. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 clasificaciones de la Biblia: la ley,
Sí, los salmos y los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mensaje central, el arrepentimiento y el perdón de pecados a toda la humanidad. Así tenemos que predicar ahora, no como ahora la iglesia predica muchas otras cosas totalmente torcidas. Este es el corazón del evangelio. Para esto nos escogió el Señor. Este es el mandato que tenemos del Señor. Predicar el arrepentimiento de los hombres, ¿verdad? Y porque el Señor ofrece el perdón de pecados y con ello la vida eterna. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Y eso iba a ocurrir ¿cuándo? Cuando descendiera el Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo a nosotros, somos ungidos de poder. Poder de Dios, obrando a través de una humanidad, a través de cuerpos mortales, de personas tan sencillas y a veces tan infieles y a veces tan incrédulas. Pero el poder de Dios no depende de nuestra condición humana. El poder de Dios se manifiesta por amor. Bendito sea el Señor. Quiero terminar. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues qué maravillosa manera de cerrar este Evangelio de Lucas, de una forma gloriosa, con esa manifestación maravillosa del poder de Dios, con esa ordenanza del Señor de que seríamos investidos del poder desde lo alto. Y bueno, pues estemos en el templo y alabemos al Señor y glorifiquemos a nuestro Señor. Cristo vive, Cristo viene, bendito sea el nombre del Señor.